estructura el libro, siguiendo los comentarios de Pablo, que se estructuran de una forma con capítulos cortos, accesibles, con diagramas, de fácil lectura, que no es común en nuestro mundo académico, ¿no? Entonces eso es algo bastante importante, que podemos ser rigurosos y académicos, científicos, sin necesidad de ser aburridos y largos, ¿no? Eso es algo que valoro mucho de esta publicación también, ¿no? Voy a centrarme en algunos de los sesgos o prejuicios que José Antonio menciona al inicio del libro. No quiero excederme en el tiempo, Hernando, o sea, que me vas contando. Él habla del prejuicio del imperio, ¿no? Que en la publicación se menciona que existe un sesgo, una aproximación principalmente inca al estudio de los quipus. Sí, la idea de lo inca creo que es algo que todos conocemos bien. Cuando yo llegué a curar la muestra en el British Museum, me pidieron que haga una muestra sobre los incas y Machu Picchu. Era lo único que sabía. Moche, Nazca, Lambayeque, Chimú, todo se englobaba y se metía dentro de lo inca, ¿no? Ahora, en el estudio de los quipus, creo que eso está cambiando significativamente. Aquí debemos mencionar el trabajo y te propongo a consultarlo, te sugiero consultarlo, José Antonio, porque creo que es muy valioso. El trabajo del norteamericano Jeff Splitt-Saucer, que viene marcando un hito en los estudios de los quipus wari, ¿no? Se conocen unos 46 ejemplares en museos y hallazgos arqueológicos recientes asociados a la cultura wari, que incluyen quipus completos y fragmentados, ¿no? Para mí la pregunta de rigor es cuál es el origen y la necesidad de introducir este sistema en el mundo andino. ¿Fue acaso la idea de un estado expansivo que está asociado a wari y que necesitaba controlar población y recursos, ¿no? Luego te voy a hacer una pregunta más específica sobre la relación de quipus y la cerámica, ¿no? Porque con la introducción de la cerámica hay muchos investigadores que lo que apuntan es que, ok, los incas ya no necesitaban esa iconografía tan rica y compleja como los nazcos, los moche, porque tenían los quipus, ¿no? Entonces es una pregunta y una pregunta que queda aún sin respuesta, ¿no? Según Splitt-Saucer, que el origen de los quipus está en aquellos bastones de madera con hilos entorchados de color que aparecen tan tempranamente en sitios paracas, fechados en el 500 a.C. Ese entorchado de hilos de color, ¿ya?, se repite en los quipus wari. Los que han visto alguna vez quipus wari pueden ver que tiene una estructura distinta a los quipus incas con estos entorchados de color. No sabemos exactamente cómo se leían, pero creo que es importante hacer referencia a estos estudios pioneros y que son el antecedente directo de los quipus incas. Entonces, hoy en día, el estudio de los quipus trasciende a el corpus que tenemos de estos 1200 quipus incas que se conocen, ¿no? Más o menos. Además, el hecho de usar algodón y fibra de camélido, como tú bien lo menciones, ante el origen de los quipus, es una solución totalmente orgánica y lógica, ¿no? Sabemos que las sociedades andinas utilizaban textiles desde hace 5.000 años, ¿no? Más o menos. Entonces, Splitt-Saucer, citándolo, es probable que el significado de estos atributos haya cambiado con el tiempo, de modo que el mismo atributo no necesariamente tenga el mismo significado en los quipus wari y en los incas, ¿no? Y yéndonos más hacia los quipus post-conquista, creo que es bien importante la apuesta que tú haces desde el inicio de hablar de una continuidad, ¿no?, que también va en contra del prejuicio de estudiar solo el corpus de quipus incas, y ahí definitivamente de rigor tenemos que consultar, incorporar los interesantísimos trabajos de Sabine Hyland, de la que hemos investigadora norteamericana que trabaja en la Universidad de St. Andrews, que viene investigando los quipus de la época colonial y republicana, ¿no?, de la misma manera que lo ha hecho Frank Salomon y José Carlos de la Puente desde Austin. José Carlos citando en un artículo reciente que vamos a publicar poco más tarde este año, una publicación editada de quipus de la Universidad del Pacífico,
él dice y afirma, durante los últimos 25 años ningún área de la historia andina ha arrojado resultados tan impresionantes como el estudio de equipos, ¿no? Entonces hay unas ganas, muchas investigaciones que están en curso hoy en día. Esperemos también que impulsadas desde la universidad con el proyecto que tenemos en curso, que incorpora tecnología al estudio de los equipos, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? 2 minutos. Ok. Otro de los grandes, el trabajo de José Juan Carlos Lafuente lo voy a dejar. Otro de los prejuicios de los que habla José Antonio es el prejuicio cromático, ¿no? Que desde la arqueología es un tema muy complejo cuando abordamos el estudio de equipos, ¿no? ¿Por qué? Por varias razones, pero una de las cuales, una de ellas es que los colores que utilizaron los incas o las sociedades andinas que hicieron estos quipus, ya sea en el siglo XIV, 14, 15, 16 o 17, ya no son los mismos colores que vemos hoy, ¿no? Hay un tema de conservación, de degradación de la fibra. Los textiles son uno de los soportes más sensibles a la temperatura, a la humedad, a la luz, y por ende es muy complejo, ¿no? Nosotros ahora mismo en el trabajo que estamos haciendo, estudiando los quipus que coleccionó Radicati, donde estamos catalogando los quipus directamente, hilo por hilo, torsión por torsión, cuerda por cuerda, nos damos cuenta que hay algunos hilos que tienen fibras de diferentes colores, ¿no? Entonces es un tema complejo. Aquí sería bueno citar el trabajo de Lucrecia Milillo, que lo has hecho. Sin embargo, ella tiene algunas publicaciones recientes sobre estudios de quipus Wari y con análisis de XRF, que es radiografías con color, ¿no? La conservación problematiza todo, ¿no? Y finalmente los sesgos de las fuentes de estudio. Creo que es importantísimo lo que estamos haciendo ahora. Creo que este es un ejemplo en incorporar la lingüística al estudio de los quipus y no quedarnos los arqueólogos y los antropólogos y los historiadores conversando sobre un tema y un aspecto totalmente multidisciplinario, ¿no? Hoy en día el proyecto de quipus de la Universidad del Pacífico, por ejemplo, incorpora a Manny Medrano y a Max Fitzpatrick de la Universidad de Harvard, que han estudiado matemáticas. Ellos son matemáticas y científicos computacionales. Entonces, me quedo con la idea de que no podemos solos, que nos necesitamos desde cada una de las líneas de investigación para contribuir al estudio de uno de los temas más complejos del mundo andino. Con eso lo dejo. Jorge Vice. Gracias, Armando. Cecilia, José, Hernando, Paulo, señoras y señores. Salvo las credenciales del cariño que venían a Cecilia, a José Antonio y a Hernando, y a Pablo, no imagino qué otras pueda tener para presentarme hoy ante ustedes. Como cualquier peruano, me intriga y me fascina el ingenio de los pobladores autóctonos andinos para idear medios que guardan información de una manera tan sutil y económica, como lo hacen los quipus. Pero no soy ningún especialista como Cecilia Pardo o varias de las personas que en esta biblioteca nos acompañan hoy. Tampoco conozco mucho de lenguas autóctonas. Como estudioso del lenguaje, me he dedicado más al español. Sí soy amigo de José Antonio Salas. Conozco, respeto y admiro su trabajo. Las etimologías mochicas, la historia de las lenguas del antiguo obispado de Trujillo, la fascinante travesías ultramarinas de Tupac Yupanqui, sus ingentes artículos, no solo de lingüística, aparecidos en revistas especializadas. Aspiro a seguir trabajando junto a él y aprendiendo de él, puesto que tenemos pendientes varios proyectos.
Por años, José colaboró en la organización de las sesiones de la lectura Dantis Lipensis, el grupo de lectura de la obra de Dante Alighieri que animamos Carlos Gatti y yo. He coincidido con él en la Universidad de Neuchâtel. Siempre he admirado en José Salas la amplitud de sus intereses, su claridad mental, su erudición, su impecable sentido artístico. Además de lingüística y literatura, José Antonio Salas estudió en la Facultad de Artes Plásticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Aunque no me sienta totalmente cómodo con el encargo que me han hecho Fernando Torres y José Antonio Salas, les agradezco a ambos por una razón personal e importante para mí: el poder compartir mesa con Cecilia Pardo Grau. Creo que don Carlos Vice Portocarrero, profesor de Historia Crítica del Perú en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre otros fueron sus alumnos José de la Rigagüero, Raúl Porras Barrenechea, Luis Alberto Sánchez y Jorge Basadre, y funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros cargos, ocupó el de oficial mayor, podría estar hoy mirando con cariño, agrego, y ojalá que con satisfacción, a dos de sus descendientes, pues Cecilia es su tataranieta y yo su bisnieto, en la biblioteca que lleva el ilustre nombre de Guillermo Logan Villena, a quien Vice tomó examen de ingreso a la carrera diplomática, según me contó don Guillermo. De la interpretación lingüística de los quipus me asombra el rango y la variedad de fuentes empleadas, históricas, etnográficas, arqueológicas. Por ejemplo, no rehúye recurrir a la densa iconografía moche para probar la antigüedad de los clasificadores pares en mochica. Debe notarse que el estudio de Salas es un estudio lingüístico, pero en este no acude solo a los contenidos léxicos, a los significados del signo lingüístico, sino que echa mano, pertinente e imaginativamente, del referente, del objeto de la realidad, en tanto información enciclopédica. Para los que van a leer el libro, la R de su esquema triangular, del ciclo. Las funciones básicas de los quipus ya estaban esbozadas desde los primeros testimonios de los cronistas. La información aumentó durante el siglo XX y sigue, como nos lo ha contado Cecilia, aumentando cada vez más. La propia doctora Pardo lidera un grupo muy dinámico sobre los quipus en la Universidad del Pacífico. ¿Qué puede aportar la lingüística y concretamente el estudio del mochica al mejor conocimiento del objeto? ¿Cómo el sistema numeral del mochica y los quipus permiten una mayor comprensión mutua? Rivero y Sciudi, en 1851, notaban que había, entre otros, un impedimento mayor para la interpretación de los quipus: la falta de comentario verbal. Salas propone la idea de que ese comentario verbal podría proveerlo el mochica. Cito: a falta de quipucabayoc, el mochica proporciona el comentario verbal, nos dice José. Propongo a continuación unas breves notas para ayudar a la mejor comprensión del tema. En primer lugar, la idea de clasificador. Dada la importancia de esta categoría lingüística, debería quedar clara antes de seguir. Los clasificadores, lo dice Salas, son palabras que indican qué se va a contar. No existen en español, no existen en quechua, sí existen en japonés, como en varias lenguas asiáticas y algunas amazónicas, como puede apreciarse en la página 121, un magnífico mapa que incluye José Antonio
en el libro. En términos de lingüística general, se explican por el carácter arbitrario de las lenguas. No todas las lenguas poseen todas las categorías, ni las categorías se expresan de la misma manera en todas las lenguas. El número, por ejemplo, se distingue en muchos idiomas con una oposición binaria, singular-plural. Sin embargo, en griego la oposición es ternaria, singular, dual y plural. En el mochica había clasificadores para contar distintos objetos. Objetos animados, sorprende que el clasificador del signo lingüístico sea piedra, pero José explica muy bien la ilación metafórica, el tiempo, etc. Y para volver las cosas más complicadas, las mujeres contaban de manera distinta que los hombres. En segundo lugar, la hipótesis. La hipótesis es que la conquista inca de la costa norperuana dejó su impronta léxica en el sistema de clasificadores numerales del mochica, lo que permitió conocer ciertas entidades que los quipus mostraban. En tercer lugar, el clasificador SOP, cuerda. SOP es un clasificador aplicado a conjuntos ordenados, tiempos, números ordinales, enunciados numerados de una plegaria, el Padre Nuestro, por ejemplo, enunciados numerados de los pecados para la confesión, monedas, pueblos en el espacio, etc. SOP es la traducción al mochica del quechua caipu, que significa hilo, sinónimo de quipu. Servía para contar el tiempo con flexibilidad. Podía contar días, años, etc. El hilo es una unidad con valor funcional. Su valor puede ser inferido gracias al comentario verbal del mochica. En efecto, como el clasificador SOP, cuerda, seleccionaba las construcciones ordinales, habían cumplido como una de sus funciones con la expresión de los numerales ordinales. Los numerales ordinales se expresaban con la cuerda. 4. Quipus cuantitativos y quipus históricos. José Salas argumenta convincentemente, en mi opinión, cómo esta distinción que asumen Raúl Porras Barrenechea y Carlos Radicati podría no ser tan tajante como ellos la plantean. Salas prueba cómo a partir de información numérica es posible reconstruir narraciones. Y también poemas, a partir del poemita Sumac Ñusta, registrado por el Inca Garcilaso de la Vega, y su comentario por el escritor cusqueño, podría afirmarse lo que sigue del quipu que lo refleja. El poema sería el hilo transversal, los versos, los hilos colgantes, las palabras, los nudos, y las sílabas, el valor numérico del nudo. Como dice Salas, este esqueleto formal ayudaría a recordar el tiempo completo. En realidad podría seguir comentando más aspectos de este libro singular que debería generar más y mejores comentarios que los míos, pues la novedad y la frescura de su perspectiva, genuinamente interdisciplinaria, así lo ameritan. Quiero aprovechar la oportunidad para celebrar y destacar el compromiso de Ernst & Young con la promoción de la cultura peruana. La línea editorial de esta firma ya se ha constituido en una sólida biblioteca de títulos, muchos indispensables. Soy testigo directo de la generosidad de Ernst & Young y de su cuidado con el trabajo que realiza. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Martín. Gracias a todos ustedes por la atención y por la paciencia.
palabras del autor de este libro, José Antonio Salas. Bueno, quiero agradecer a todos ustedes por su presencia, a Pablo por ser el factotum de esta fiesta editorial, a Hernando, que siempre nos acoge en esta su casa, a Cecilia por la presentación fantástica que ha hecho y a Jorge por presentar el libro de una manera tan clara. Yo, después de estas presentaciones, lo mío va a ser mucho más modesto y para eso he preparado un PPT. Mejor lo, pero okay. Bueno, la interpretación lingüística de los quitus. Cuando empecé el libro, señalé una serie de prejuicios que hay para el estudio. El prejuicio del imperio, por ejemplo, le resta importancia a otras etapas históricas. Yo he planteado que hay una continuidad cultural. Evidentemente existen diferencias entre las distintas etapas, pero estas se pueden determinar empíricamente de manera inductiva. El prejuicio de la preeminencia del quechua, no solamente el quechua sirve para investigar los quitus, de hecho yo lo he usado en algunos términos, pero también hay otras lenguas a las que no se le ha prestado atención, como es el caso del mochica, una cosa rara. La añoranza de lo original, por ejemplo, eso también ha restado importancia a otras etapas históricas. Por ejemplo, los datos de pastores republicanos ya no son tan importantes porque no son originales, no tienen que ver con el imperio.